Bueno, hoy día vamos a comenzar con una clase de, el primer video va a ser sobre el periodo de organización de la República o también ensayos constitucionales. Antiguamente este periodo se le llamaba anarquía, que iba desde 1823 al 30. Se le llama anarquía porque supuestamente había sido un periodo de mucha inestabilidad política y donde habría primado la desorganización y no el orden. Es una tesis muy conservadora de la época. Pero lejos de haber desorganización, lo que había aquí era más bien un interés por ordenar la República o de buscar reformas a la República en sus primeros años. Como les decía, esto se inicia en 1823 con la abdicación de O'Higgins, que ocurre el 28 de enero de ese año, hasta que luego de la batalla de Lircay, que ocurre el 17 de abril de 1830, se da por terminada este periodo de ensayos o de búsqueda del orden político. ¿Ya? Que lo importante, que entre estos 7 años, un poquito más de 7 años, que transcurre desde la aplicación de O'Higgins hasta la batalla del Ircay, lo que nosotros tenemos es que se termina por ordenar o generar un orden político que va a regir en el país durante 91 años. Y que lejos de ser de inestabilidad política, en realidad fue un periodo, como se dice, de ensayos. Que uno, por la inexperiencia de la élite criolla que había obtenido el poder político después de la independencia, no habían podido llevar a cabo un proceso un poquito más ordenado. Pero sí habían ciertos criterios en común. El primero era que existía plenamente un consenso entre toda la élite de tener un régimen republicano, o sea, un régimen político. No era monarquía, no era dictadura, no. O sea, la idea era tener una república, que para ello era esencial las constituciones. Entonces había que ponerse de acuerdo a qué tipo de constitución iba a tener. Segundo, como pueden ver aquí, por lo menos tenemos tres intentos. La Constitución Moralista de 1823, las leyes federales del 26 y la Constitución Liberal del 28. Esos tres intentos son los más serios, los que por lo menos llegaron a instancias del Congreso o que tuvieron cierto grado de vigencia. ¿Ya? Aparte de eso, hay un centenar o decenas de intentos constitucionales o de documentos que intentaron ser constitución pero que no lo lograron. ¿Ya? Que lo que más tenemos acá es la incapacidad que tiene esta elite, en primer lugar, de poder solucionar desde el punto de vista político las diferencias que tenían. Esto al final, ¿cómo lo solucionan? Mediante una guerra civil, porque evidentemente habían distintas partes. Y al igual también lograron solucionar un tema territorial complejo que era la todavía control de Chiloé por parte de la corona española. Esto se soluciona el 22 de enero del año 1826. Recordemos que la sociedad chilena es una sociedad profundamente eh, estamental. O sea, todavía no había evolucionado una sociedad de clase a pesar de que ya era independiente y ya no estaba sometida al control español, pero socialmente la independencia no había sido un proceso importante en términos de cambio social, solamente se había transformado en un cambio político, ya que en la economía y en la sociedad, en lo social se seguía funcionando igual que en la durante la colonia. Por eso le digo acá que no había cambiado mucho en comparación con el siglo anterior, el siglo XVIII, o sea, cuando era la dominación española. ¿Ya? Esta ley, como hemos visto en clase, que era una minoría en comparación con el resto de la sociedad, o sea, aproximadamente un 7% de la población, constituía, ¿cierto?, un grupo muy cerrado de gente que descendía de los primeros conquistadores, de exfuncionarios de la corona o de recientes comerciantes vecindados en el puerto del Paraíso, ingleses o de gente que se había aliado con estos comerciantes ingleses para poder tener fondos para poder iniciar actividad comercial. Ya que Chile, ¿cierto? Lo que tenía que buscar, recuérdenlo, es articularse a este circuito del comercio global, que ya está andando desde el siglo XVIII. Como el 93 restante, no va a haber ninguno de estos beneficios, menos no va a haber mucha diferencia entre el Chile independiente y el Chile colonial. O sea, para ellos no va a haber grandes cambios, sustanciales cambios, aparte tener que aprender el himno nacional. Y como les decía, no había cambiado mucho desde el siglo XVIII. ¿Ya? Esta elite técnicamente, ellos son los dueños de
el capital, son los dueños de las empresas, son los dueños de las grandes herencias, de las grandes fortunas, de las grandes propiedades agrícolas, mineras y comerciales. Por ende, técnicamente son los dueños del país. Y esto no es como una forma de decir, sino que prácticamente, en la práctica, son los dueños del país. Estaban compuestos principalmente por personas, varones obviamente, que debían su fortuna a tres actividades económicas en Chile: minería, agricultura y comercio. Y si usted se puede dar cuenta, minería y agricultura pertenecen al sector primario, siendo el único del sector terciario el comercio. Pero obviamente aquí usted ve una ausencia completa de industria. O sea, Chile era una economía que dependía principalmente de la exportación vía comercio de los productos que sacaban de su territorio. Es así como se distribuyen territorialmente. La minería ubicada obviamente en lo que es la frontera norte, tercera o cuarta región del país. El comercio, en realidad, el comercio importante se desarrolla solamente en el puerto del Paraíso, quizá un poco en la zona de Concepción, pero es aquí donde se van los productos hacia el resto del mundo. Y la agricultura ubicada entre el Valle Central, que corresponde al sur del cordón de Angostura, que está donde está el casino Monticello, hacia el sur, ¿cierto? Hasta llegar a la frontera del río Biobío. Es una agricultura de baja intensidad, mantiene formas de producción, como se dice en la historia de la época precapitalista. No hay máquinas, todo trabajo manual y con suerte un molino o un molino de agua, con suerte. ¿Ya? Por ende, es muy poco competitiva, ¿ya? Y solamente encuentra lugar en mercados donde todavía las grandes potencias agrícolas no son capaces o todavía no llegan. Esto va a cambiar drásticamente a mitad del siglo XIX, ¿ya? Esta disputa de esta pequeña clase, ¿cierto? Esta gente que proviene de estas tres actividades económicas, que es menos del 10% de la población, y que de ese 10, menos de ese 7% de la población, solamente los hombres están capacitados. Toma en cuenta que la ciudadanía aquí con suerte corresponde a 40.000 personas, individuos que pueden tener cargos públicos. Y de eso no sé si todos habrán participado. Entonces se van a disputar el dar forma al Estado. ¿Ya? ¿Qué forma va a tener? Y se va a dar principalmente por cinco facciones políticas que van a estar acá en disputa. Un sector mucho más liberal, conformado por los pibiolos y los federalistas. Un sector más conservador, conformado por los peluqueros y los estanqueros. Y un sector al medio que va a oscilar, que son los higienistas. Aunque generalmente se sienten más partidarios de la sector más conservador, principalmente por el tema de su afinidad hacia un gobierno fuerte. ¿Qué características tenían estos señores? Los pibiolos están a favor de un gobierno que respete derechos y libertades individuales. Ellos clave en ello. O sea, son muy avanzados en ese sentido. Pero en realidad la gran crítica que se le hace es que su proyecto político no considera el contexto en el cual está Chile. Los federalistas son principalmente personas que abogan por un desarrollo independiente de las regiones y por ende intentan imitar el modelo norteamericano, que hasta ese momento es el único modelo exitoso de república, ya que no había retrocedido el imperio como lo pasó con la Revolución Francesa. Los pelucones solo quieren modificar el mínimo para poder mantener su poder y el control del país. O sea, quieren la independencia porque los beneficios en términos económicos, pero no quieren modificar nada más. Los estanqueros, que deben su fortuna al comercio, por ende, ellos requieren de un Estado fuerte para poder no solamente establecer el orden, porque con orden se pueden hacer negocios. Y los higienistas, que son en realidad los antiguos partidarios de O'Higgins, que quedaron muy disconformes con el exilio de O'Higgins y por ende buscan restablecer o reparar esta afrenta. Bueno, dato aparte, O'Higgins nunca, después de su exilio en 1823, nunca vuelve y muere en el exilio en 1842 en el Perú. ¿Ya? A ver, como habíamos visto, los grandes hechos, ¿cierto?, ocurren a partir del 28 al 30. En estos 3 años, o cuatro, desde septiembre del 28 hasta el 17 de abril del año 30, tienen estos casi 3 años, tienen este lugar los grandes cambios. Se promulga la Constitución Política de 1828, denominada liberal, la cual en realidad no cambia mucho de la Constitución del 23 ni el intento de las leyes federales.
mantiene, ¿cierto?, la existencia del presidente de la República, que se había decretado en las leyes federales del 26. Pero ¿cuál va a ser el problema? Crea esta figura del vicepresidente de la República, que al igual que los norteamericanos, es una figura que se debe elegir. Entonces, cuando usted ve, ¿cierto?, por ejemplo, a Donald Trump, es Donald Trump más su vicepresidente, el señor candidato demócrata más su candidato presidencial. ¿Ya? Entonces, esto es, pero a diferencia de los Estados Unidos, que se eligen los dos al mismo tiempo, estas se eligen por elecciones por separado. Y aquí hay un problema de fraude. Si usted busca en internet, pueden buscar un poco el detalle, que el que termina siendo proclamado vicepresidente de la República es el que había obtenido segundo, tercera mayoría en la elección de vicepresidente. Por ende, el 7 de noviembre del año 29, José Joaquín Prieto se revela desde la ciudad de Concepción y se levanta en armas, con un ejército principalmente mercenario. Y obviamente, ¿cómo usted levanta un ejército mercenario si no tiene dinero? Bueno, recibe el apoyo de los que manejan mayor cantidad de su capital, que son los estanqueros, y específicamente este señor, que es súper importante porque va a ser clave para el orden conservador que viene desde 1830 en adelante. Aquí tiene lugar y que en esta independiente de todas las situaciones, de las escaramuzas, las batallas que tienen lugar acá, tanto Portales como su segundo al mando, que es Bulnes, que es su sobrino, llegan hacia el 17 de abril de 1830 derrotando al ejército de gobierno, que es liderado por Ramón Freire. Y si usted busca encontrar los detalles de la derrota de los liberales o de gobierno en 1830, y es bastante terrible, bastante salvaje, ¿ya? Que demuestra al punto que llegó a estar de polarizada esta sociedad, o este pequeño grupo, este menos del 10% de la población, entre ellos. ¿Ya? A la larga, no vamos a andar tanto en ello, se termina constituyendo un triunfo político del proyecto conservador, el cual, que el proyecto conservador, que el proyecto Portales, obvio, busca crear un Estado fuerte al cual los chilenos son obedientes, sin cuestionarlo. Un Estado que está organizado, que obviamente para que sea fuerte y sea autoritario, es centralista, es decir, la ciudad de Santiago, donde el presidente de la ciudad de Santiago ejerce la autoridad para mantener el orden, que esto es lo clave. Este es el eje del principio conservador. Y de hecho es un tema que hasta hoy en día, si usted se fija en las noticias, mucha gente de todo el espectro político, desde izquierda a derecha, hace eh, hincapié en esta importancia de este proyecto. El cual, ¿por qué es necesario el orden? Porque necesita articular a Chile al comercio global. O sea, no era tampoco un tema ingenuo. Para poder, ¿cierto?, desarrollar esta articulación y poder contributar a este principio de orden, hay que crear este proyecto de la nación chilena, que va a estar en construcción desde 1830, que lo va a liderar, ¿cierto?, el gobierno conservador, hasta 1879, cuando Chile ingresa a la Guerra del Pacífico. ¿Qué es lo que se va a crear en 1833? Es la constitución de ese mismo año. A pesar de que Portales no participa en ella, ¿ya? Es una constitución la cual está permeada por su espíritu o su ideario. De ahí, en la próxima guía vamos a colocar un pequeño apartado respecto a las ideas políticas de Portales. ¿Qué hace esta constitución? Le da amplios poderes al presidente de la República, ¿ya? La cual va a limitar el ejercicio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, por un lado, solamente van a poder ser hombres mayores de 18 años en caso que estuvieran casados, mayores de 21 si que están, perdón, mayores de 21 si que estaban casados, y mayores de 25 si que estaban solteros, que tuvieran ciertos niveles de renta, que tuvieran o que tuvieran propiedades, o que tuvieran cierto un sueldo que le permitiera independencia de su pensamiento. Y se va a establecer el derecho de mayorazgo, es decir, se va a restablecer que se había quitado en la Constitución de 28, es decir, que solamente el hijo mayor podía heredar las propiedades de este caso, el padre. O sea, siempre la propiedad se iba en herencia del hijo mayor. Y solo las mujeres accedían a esto en caso de estar solteras y no casadas. Porque si estaban casadas, el que heredaba era el esposo. No, no, obviamente esto no está en acuerdo a los tiempos actuales. Era el siglo 1830, o sea, bastante más atrasado en respecto a la igualdad de género. Se podía decretar estado de sitio sin autorización de gobierno. O sea, el presidente perfectamente podía suspender los derechos y libertades de manera eh, bastante amplia, solamente con su decreto, ¿ya? Y sin tener que responderle políticamente a nadie.
Se establecen leyes periódicas supuestamente para controlar estas grandes atribuciones que tenía el presidente de la República. ¿Cuáles eran? Todos los años el presidente tenía que ser capaz de aprobar en el Congreso tres leyes. La ley de presupuesto, la ley de contingente de la Fuerza Armada, es decir, la cantidad de efectivos militares que tenía el ejército y la Armada, y la ley de impuestos. O sea, que los impuestos que se cobraban en Chile todos los años dependían de lo que se aprobaba en el Congreso, lo cual, como usted puede saber, pensar y deducir, establecía que no necesariamente usted iba a pagar los mismos impuestos año tras año. ¿Ya? Esto va a ser clave para lo que viene más adelante, sobre todo para lo que va a venir después de 1891, que cuando lleguemos a esa parte de la materia lo vamos a analizar. Y otra cosa importante, como el Estado chileno mantiene supuestamente el derecho de patronazgo, es decir, de hacerse cargo de la Iglesia Católica y decir sobre su política interna, el Estado, para cautelar este derecho, no va a separar a la Iglesia del Estado chileno. Van a estar fusionados. ¿Ya? Y esto, bueno, va a traer problemas en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo entre las diferencias de los liberales y conservadores y dentro de los propios conservadores, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y con esto damos por terminado este video resumen.